Doctor, ¿listo para arrancar? Cuando usted diga. Todos los días estamos compartiendo sin darnos cuenta muchísima información personal a través de nuestros dispositivos electrónicos. Estamos entregando nuestras caras, nuestros iris, nuestra voz, nuestras huellas dactilares. Y no solamente en nuestros teléfonos, sino también a través de cualquier dispositivo electrónico con el que nos vamos tropezando. Al ir a algunas tiendas, a algunos supermercados, resulta ser que nos están grabando y están guardando nuestros rostros. En los estadios, hoy en Paraguay también están grabando y están guardando nuestros rostros. Y nosotros no sabemos realmente cómo se está utilizando esos datos, esa data personal que estamos entregando todos los días. Es por eso que quisimos conversar en esta edición de Sin Filtro con el doctor Miguel Ángel Gaspar. Él es especialista en ciberseguridad. Y abordamos en esta conversación varios puntos, desde la ciberseguridad a nivel personal, de qué es lo que estamos entregando todos los días a todas las empresas tecnológicas que acceden a nuestros datos, hasta la situación que se fue revelando en las últimas semanas, en los últimos meses ya de hecho, sobre los constantes hackeos de las que están siendo víctimas páginas gubernamentales paraguayas. Y aunque se conviertan en meme estos hackeos, realmente es una situación muy grave porque son páginas gubernamentales donde hay información sensible de todos nosotros. Desde nuestros números de cédula, nuestras fechas de nacimiento, nuestros tipos de sangre e incluso el registro de personas que padecen SIDA en Paraguay. Es por eso que queremos ser conscientes de qué tan vulnerable es la información y la ciberseguridad en Paraguay, si es que realmente existe algún tipo de ciberseguridad. También hablamos con el doctor Gaspar en esta edición de Sin Filtro sobre el espionaje de nuestro principal aliado comercial, que es el Brasil, al gobierno paraguayo en materia de la negociación del Tratado de Itaipú. Y nos enteramos en esta edición de Sin Filtro que utilizaron hasta acompañantes mujeres para infiltrar los teléfonos de quienes manejaban información sensible en Paraguay. Así que esta edición de Sin Filtro habla sobre ciberseguridad con el doctor Miguel Ángel Gaspar. Ya hablábamos fuera de micrófono de lo mal que estamos en materia de ciberseguridad en Paraguay, pero ¿qué tan grave es la situación hoy con todas estos últimos hackeos que hemos visto y tenido en los últimos meses, doctor? Bueno, varias cosas. Me gusta siempre hacer un poco de docencia para que la gente pueda entender a dónde está parada. En realidad, el hacker no es un delincuente. Entonces, más allá de Hollywood y algún sector de la prensa, nosotros hablamos de vulneraciones, incidentes cibernéticos, robos de cuentas, filtraciones, o en el caso del espionaje brasileño, hablamos de espionaje gubernamental por infiltración, para dar un ejemplo. Desde que volvimos a la era democrática, hemos tomado muy pocas decisiones en ciberseguridad y ninguna decisión en ciberdefensa. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para proteger los sistemas interconectados, los datos en esos sistemas y las personas detrás de los datos. Esto es importante porque es la nueva ciberseguridad que nace desde la ética. Por eso es importante las reglas éticas bien claras en un marco legal. Y cuando hablamos de ciberdefensa, hablamos de más allá de esto. No es solamente lo reactivo, sino es lo defensivo, lo contraofensivo e incluso tener el músculo como país para atacar objetivos que puedan estar en contra de nuestra soberanía. Nunca tomamos una decisión en ese aspecto. Y fíjese usted que en el año 2017, durante el gobierno de Cartes, se tomó una decisión muy interesante en ciberseguridad. Se hizo obligatorio para Paraguay que la función pública cumpla con los controles CIS. CIS son las siglas de Center for Internet Security. Es un instituto internacional que tiene una serie de buenas prácticas en ciberseguridad. Eran 20 controles, hoy son 18. Los dos primeros controles
son el inventario de activos físicos y digitales autorizados y no autorizados. Ningún organismo paraguayo en estos casi 9 años pudo cumplir todos los controles. Apenas hay 2 o 3 ministerios que cumplieron 1 o 2 de los primeros controles. Es decir, nunca se hizo un seguimiento de una muy buena medida que hubiera significado que hoy pudiéramos tener claro el panorama de qué es lo que tenemos que proteger. No se puede proteger lo que no se mide, no se puede medir lo que no se conoce. Y justamente toda esta falta de seguimiento de estos controles es lo que deriva hoy a que, aparte de las cuestiones ya anecdóticas que parecen casi chistes de la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Que hemos visto en internet, ¿verdad? Eso es lo que deriva de las situaciones que hemos tenido en los últimos meses, doctor. Claro. Hay una cosa que hay que contarle a la gente. Como forense, uno aprende que escucha a las personas con muchísimo respeto, pero que cree en la evidencia. Esto quiere decir que más allá de lo que usted me puede decir, la gente por día me dice, me robaron la cuenta, me hackearon la cuenta, me hackearon mi WhatsApp, Entonces vos te pones a hablar, yo te escucho, yo te entiendo, pero ahora contame, ¿qué fue lo que pasó? Y le pedís que te muestre su cuenta, su teléfono, lo que fuera, y encontrás que le dio clic a un enlace. Y vos le preguntás, ¿vos le diste clic a este enlace? Sí. ¿Y por qué le diste clic a este enlace? Y porque decía que voy a tener 100.000 seguidores. Ah, ¿y cuántos tenías ayer? Y ayer tenía 14. ¿Cómo hiciste para pasar de 14 a 100.000? Y ahí es donde vos te das cuenta que la gente todavía no tomó conciencia de cómo manejarse segura en el ciberespacio. Esto quiere decir que mucho de lo que nos pasa tiene que ver con problemas de la gente que se convierte en cómplice pasiva de los delincuentes. Si eso usted lo lleva a la función pública, va a encontrar que esto que hoy nos causa risa, de las contraseñas 184, cosas así, es mucho más frecuente de lo que usted piensa. A mí me ha tocado ir a varios ministerios a hacer capacitaciones con el tema de la ley de protección de datos y compañía, y usted sabe que en pleno siglo XXI es todavía muy común y una práctica común encontrar los passwords pegados en los monitores. O que haya faltado alguien, por ejemplo, falta Juanqui, que tiene una máquina y en su máquina está la única impresora a color del ministerio. Compartida. Si Juanqui no viene, no se imprime porque su máquina no se prende. Entonces todo el departamento tiene la contraseña de Juanqui. ¿Me comprende? Y ese tipo de prácticas son demasiado comunes y ahí es donde se ve que la principal inversión, que es la capacitación, no se ha hecho. Por eso que le preguntamos el otro día al señor ministro de MITIC, ¿cuál es lo que es el papel al final de ustedes? Porque yo le cuento, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de este país esperamos cuando se crea el MITIC que sea un organismo, pero que vaya con todo contra todos los ministerios y que nos diga, este es el rumbo paraguayo en tecnología, porque MITIC dice y ya está. Y había sido que no, que ellos son consultivos y de recomendación nada más. Entonces no nos sirve ese tipo de cosas. Necesitamos, no sé si usted escuchó cuando el tema del espionaje a Brasil, le preguntan al MITIC, ¿qué teléfono tiene el presidente? ¿Cómo está protegido? ¿Y cuál fue su respuesta? Y nosotros le recomendamos que tenga esto. Y no es así. Si usted es el presidente, yo soy su ministro de MITIC, yo le voy a decir, a ver, Juanqui, olvídese de esto. Usted va a tener que usar esto con estos mensajeros y esta cosa y nada más. No puede usar otra cosa. Fírmeme acá. Ya está ya. Pero eso es lo que no tenemos, un rumbo. Y hay una cuestión también en particular, doctor, que es que nos reímos mucho en redes sociales, que también hay que aprender que es una pequeña parte de la población, ¿verdad?, la que están en redes. Pero las principales víctimas de este tipo de cosas terminamos siendo los ciudadanos. Exacto. Porque se hackearon portales donde hay datos muy sensibles de la ciudadanía. Por ejemplo, me viene rápido a la mente el Ministerio de Salud, donde está la lista de personas con algún tipo de enfermedad, que eso por constitución es derecho de privacidad así, pero uno de los más sagrados probablemente, ¿verdad? O sea, realmente nosotros bromeamos mucho, pero hay también las víctimas terminamos siendo nosotros. Usted sabe que ese punto es lo que a mí me pega muy de lleno, porque yo le vivo diciendo a la gente, dejemos de hacer bromas por todo, porque eso termina favoreciendo la normalización y no está bien. Hay cosas por las cuales tenemos que ponernos serios. La protección de datos personales es un derecho humano.
Yo creo que nadie se va a reír si le quitan el derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta, a la comida. Bueno, el derecho a proteger los datos es exactamente el mismo. Si usted hoy se va a darkforums.st, que es uno de los foros donde están publicados los datos de los ciudadanos paraguayos, y filtra Paraguay, va a encontrar 6 actores de amenazas. Entre esos 6 hay 9.2 millones de registros de ciudadanos paraguayos. 9.2 millones de registros. El problema está en que, como ya están publicados, algunos estaban ofrecidos, otros ya se publicaron, nuestros delincuentes locales, PCC, Clan Rotela, lo que fuera, que están con computadoras, con teléfonos en las cárceles, tienen acceso a esa información. Entonces, ahí es donde hay una divergencia entre lo que propone el MITIC y lo que yo digo. Es cierto que no se tocaron cuentas bancarias, pero si usted hoy tiene que generar una contraseña porque yo le estoy ofreciendo un servicio y yo le pido a usted, genéreme una contraseña, ¿en qué piensa el ciudadano común? ¿Va a pensar en arroba, corchete? No, va a pensar en su año de nacimiento, en cómo se llama su señora, cómo se llama su hijo, cómo se llama su perro. Va a pensar en lo que más a mano tiene. Esas bases de datos que hoy están en manos de delincuentes comunes tienen los números y las palabras que los ciudadanos más a mano tienen. Entonces hoy con herramientas de inteligencia artificial los ataques de ingeniería social son mucho más rápidos, efectivos y van a llegar a vulnerar cuentas bancarias o cuentas de mensajeros o cuentas de redes sociales. Por eso es peligroso y la gente tiene que entender el riesgo que significa que sus datos estén ahí filtrados. Sobre todo que había una de estas alertas que recuerdo que hasta una de las más recientes hablaba de registros faciales de ciudadanos paraguayos, ¿verdad? O sea, que uno hoy en día, se queda tranquilo porque dice, bueno, mi teléfono no va a poder acceder cualquiera porque con mi huella o con mi cara, pero si tienen ese registro facial, hasta eso pueden hacer y un montón de cosas más, ¿verdad? Ese punto es muy importante y esto es bueno que la gente lo entienda. Si usted hoy por H o por Y razones pierde un password, usted lo cambia y terminó su problema. Lo más que le puede llegar a pasar es que, no sé, WhatsApp le devuelva la cuenta vacía por seguridad. Pero si usted pierde el control de sus datos biométricos, que son datos personales sensibles, usted no puede cambiar su rostro, su iris, su voz. Por eso cuando aparece WorldCoin en Encarnación, que fue lo que quedó de Argentina, que pasó al lado de Paraguay, pusimos el grito en el cielo. Pero lo simpático es que cuando WorldCoin, la empresa esta que escanea el iris como si fuera una forma de tener un estándar mundial para usar cuentas digitales, aparece y paga 100.000 guaraníes, nos vamos a la página de WorldCoin y encontramos que ellos en su página publicitan que están presentes en Paraguay. Pero el Ministerio de Industria, Comercio y Compañía nunca dijeron nada al respecto de que esa empresa está acá. Pero ellos sí publicitan que tienen presencia acá física, ¿me entiende? Entonces, los datos biométricos son los datos más sensibles, el tema del iris, la voz, el rostro, la huella digital, el flujo sanguíneo. Hoy hay varios smartwatch que analizan el flujo sanguíneo porque también es único y irrepetible. Entonces, son datos que merecen otro estándar de protección y por eso también le decimos a la gente, no vaya a permitir que cualquier institución tome datos biométricos porque hay un principio en protección de datos que se llama principio de proporcionalidad. Lo que usted va a entregar como dato tiene que ser proporcional a lo que quiere proteger. Si se lo pide un banco, perfecto, el banco está obligado por compliance internacional a cumplir estándares muy altos. Pero una escuela que tenga una cámara de reconocimiento facial para que sus alumnos no digan presente es un acto criminal. Un consultorio médico, una medicina prepaga que te obligue a la biometría de tu hijo para entrar a un consultorio es una mala práctica. Y como dijo usted bien al principio, estamos normalizando este tipo de cosas cuando lo que tendríamos que hacer es hacer un montón de desastres. 4.000 padres en el Ministerio de la Niñez, en SEDECO, pidiendo que se terminen este tipo de malas prácticas. Recuerdo haberle leído hace un tiempo, doctor, contando un caso de una cadena de supermercados, que justamente era eso, ¿verdad? Que un cliente, porque le dijeron que su cara estaba guardada como que alguien que había robado en una sucursal, que encima ni siquiera era él, ¿verdad? Pero ahí hay dos cosas muy graves. Primero, el nivel de confusión al que sometieron a un cliente, a una persona random, tratándolo de criminal sin tener
registro penal real o un antecedente penal. Y segundo, ¿por qué esta cadena de supermercados está guardando los rostros de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Mire, y de paso les dejo una herramienta muy buena. Yo entiendo que llegan momentos en que tenemos que identificarnos o compartir información identificatoria. Pasa siempre, incluso entre países. Pero la contraparte tiene que asegurarnos las mismas medidas de criterio y cuidado que nosotros tengamos con nuestra información. Por eso le digo siempre a la gente, pongan marca de agua cuando van a compartir información sensible y aún con marca de agua nunca compartan datos de tarjetas de crédito o débito. El documento todavía, y asegúrense de borrar algunas cosas del documento. Hay un sitio que se llama www.saferledger.com, Saferledger se escribe. Hoy está como aplicación, se puede usar como navegador, ni siquiera hace falta instalarlo, en donde usted pone su cédula, su título, lo que fuera, y le permite generar una marca de agua. Y funciona muy bien. La marca de agua puede tener más de 100 caracteres, usted la puede identificar como quiera. Entonces sabe, cédula que le di a Juanqui para poder acceder a su entrevista al día tal. Cuando pase algo, si alguien tiene mi documento, yo voy a ver por la marca de agua quién filtró mi información. Porque hasta ayer, por ejemplo, la IA de Google no podía sacar la marca de agua. Así que es una herramienta segura. Cuando hablamos de esto, nosotros no tenemos un marco legal que nos proteja. La ley que hoy está vigente es la ley 6534, que es la ley de protección de datos personales crediticios, que funge de ley de protección de datos personales. Entonces, lo que tengamos en protección de datos personales tenemos que basarlo en una ley crediticia. Nosotros no estamos acostumbrados a reclamar cuando vamos a un lugar así y nos enteramos que hay cámaras con reconocimiento facial. Deberíamos poder decirle, yo quiero saber cómo tratan mi información. Quiero hacer uso del derecho al olvido y quiero que borren mi cara de su cinta. Quiero saber quién accedió a mi información. Hoy usted entra a estas tiendas de conveniencia y nadie le informa de que está siendo grabado. Nadie le informa que hay cámaras de reconocimiento facial y un sistema que sabe en cualquiera de sus sucursales quién es usted. Porque cruzan ese dato con la factura a la hora de pagar. ¿Entienden? Entonces son cosas a las cuales estamos desacostumbrados porque no se hacen, porque no tenemos marco legal, porque no hay campañas, porque la gente no mide el valor de sus datos. Y como bien dijo al principio, entre broma y broma, escuchamos qué es lo que tanto, si mi dato ya tiene tal telefónica, qué es lo que tanto, y ese qué es lo que tanto hace que no nos importe. Ahora, cuando empecemos a ver más casos de suplantación de identidad, de que sacaron un crédito, compraron un electrodoméstico, un auto, lo que fuera a nuestros nombres, ahí vamos a empezar a preocuparnos. Sobre todo que gente como te dije había hecho también una campaña interesante que justamente la utilización de los rostros era algo que estaban queriendo llevar a los estadios bajo la excusa, la justificación, para no decir excusa, de la seguridad, de decir, no vamos a escanear acá los rostros y si tu cara estuvo vinculada a algún hecho de violencia en algún momento en los estadios, no vas a poder entrar. Pero otra vez, nadie avisa que en los estadios se está grabando y que están guardando nuestros rostros. Y puede volver a pasar lo mismo. ¿Qué pasa si una persona que es muy parecida a mí, a cualquiera del equipo acá, y justo tenía un kepi y entonces no está bien registrada la cara? O sea, otra vez hay un montón de datos que hoy están en poder del gobierno o de instituciones privadas, porque esos circuitos cerrados no son públicos, son de empresas privadas, que nosotros no sabemos realmente cómo se están utilizando, ¿verdad? Mire, ese es un tema apasionante porque a mí también me tocó hacer la crítica con la diferencia de que yo recibí respuesta por parte de los privados, pero no por parte del gobierno. Mire usted, mientras no tengamos una ley de protección de datos personales, no podemos hacer mucho. Porque la ley que teníamos fue derogada por la ley de protección de datos crediticios. Y la ley de datos crediticios es eso, crediticios, no es el abarcativo de lo que son datos personales. Cuando hablamos de este tipo de identificación biométrica, hay muchísimos factores a considerar. Fíjese usted, ejemplo, durante el gobierno el último gobierno de Cristina Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires se implementó el reconocimiento biométrico en los subtes, ¿sí? Para poder reducir la violencia, la criminalidad y todo. Los primeros 4 meses tuvieron un 81% de error. 8 de cada 10 no era.
Entonces ahí empezaron a preocuparse por la calidad, el oferente, la marca y la procedencia de las cámaras. No todas son iguales, así como no todos los teléfonos tienen la misma capacidad de tratar y guardar la información biométrica. Dicho de otra manera, para que la gente no se ofenda, no es lo mismo pasar hambre en un BM que en una bicicleta. Es decir, los teléfonos de gama media-baja tratan la biometría por software, son altamente vulnerables. Los teléfonos de gama media-alta la tratan por hardware, tienen un chip que se encarga de proteger esa información. Cuando nosotros hablamos de ambientes en donde se está tomando este tipo de información biométrica sensible, sin un marco legal estatal y sin una condición de uso que uno pueda aceptar y firmar, lo menos que podríamos tener acceso después derecho es a la trazabilidad de esa información. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a la gente. Si te fuiste a un lugar donde hay esto, no tenés las condiciones de uso, no están en una página o lo que fuera, anda y pedí que te digan qué hicieron con esa información. Eso es lo menos que nos pueden dar. Pero hoy el tema biométrico, todo lo solucionamos con biometría y no sabemos exactamente de qué manera se están tratando esos datos, y hoy sí importa incluso quién es el fabricante de la cámara o de lo que sea que esté tomando esa información. Y hay otra cuestión también, doctor, que nosotros, o sea, a ver, en lo que vemos en internet, y esto si bien ya se habló tantas veces, sigue habiendo gente que no entiende, ¿verdad? Lo que al abrir Google, que es nuestro, el que usamos el 90% como buscador, y poner, qué sé yo, Juan Quilescano o Miguel Ángel Gaspar o lo que sea que queramos buscar, lo que encontramos en la primera página es apenas la punta del iceberg de lo que realmente puede haber en internet, ¿verdad? O sea, la famosa Deep Web no son puntos, o sea, no es google.com, son números, números, punto, número otra vez, ¿verdad? O sea, no es que vamos a encontrar fácil y no es que, ay, digo, yo voy a googlear a ver qué es lo que realmente sabe internet de mí, y yo no encuentro nada, ¿verdad? Exacto. Mire, ese es un ejercicio que nosotros recomendamos a la gente en los talleres que haga, que cada 15 o 20 días se busque en internet. Como bien dice usted, internet tiene tres capas. La superficial, que es donde estamos todos. La deep web, que no precisamente es un sitio malo, sino que es un sitio de internet no indexado. Como bien dice usted no pone www.juanquin, no. Ahí tiene una serie de direcciones diferentes. Y está la dark web, abajo de todo, que sí es el sitio de los peores delincuentes del mundo. Pero cuando digo peor, me refiero a lo peor que se puede imaginar. Bueno, están ahí abajo. Si a esta gente le importa algo de lo que está arriba, tienen una facilidad terrible para poder acceder a toda esa información. Y el tema de la búsqueda, mire, nosotros hemos atendido aquí en Paraguay vaciamientos de cuenta en donde, pongo el ejemplo, si usted es cliente del Banco de Asunción S.A., usted sabe que la página web del banco es bancodeasunción.com.pi. Pero como es ciudadano de este país, no va a escribir la dirección, sino que le va a preguntar a Google. Y pone Banco de Asunción y usted cree que la primera opción que le va a dar Google tiene que ser la de su banco porque Google le trae. ¿Qué hago yo, ciberdelincuente? Genero una página falsa con el mismo contenido del Banco de Asunción y le inyecto publicidad apuntando a ese contenido. ¿Qué página va a traer Google primero? La mía. Y la gente entra en una página trucha y ni mira. Entonces tengo montones de casos, decenas de casos de gente que entró a su banco que en realidad no era su banco, y mientras la página estaba activa e interactuaba con ellos para preguntarles contraseña, número y el otro, en el segundo plano le estaban vaciando sus cuentas, porque al final de cuentas nunca entraron a su página original. Y también tuvimos casos de correos que decían que en el nombre, porque se ve el remitente, Sí. decía atención al cliente de banco X. Pero al poner clic encima o al dejar el cursor encima, realmente era una cuenta arroba Hotmail y ahí empezaron a vaciar las cuentas, ¿verdad? Sí, mire, el tema de la ingeniería social es la aplicación de técnicas de hacking junto con psicología conductual para engañar a las personas y cambiar su comportamiento y conducta. No solamente quedarse con cuentas, sino cambiar comportamiento y conducta. La ingeniería social sigue siendo la herramienta preferida y hoy a la ingeniería social le sumamos inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Puede generar la sintetización de voces y de cuerpos completos. ¿Tuvimos casos en Paraguay? Ya tuvimos casos en Paraguay. El primero al cual nosotros accedimos fue el año pasado, noviembre,
Un nene de 7 años, un niño de 7 años, en un colegio bastante prestigioso, denuncia a unos compañeritos de 9 años que estaban rompiendo un bebedero para no quedar pegado el grado de él, ¿no? Unos días después, el niño recibe un mensaje de WhatsApp con el mismo rostro que el WhatsApp de su madre, pero un número diferente. Y el tipo se da cuenta que no era su mamá, avisa a la profesora guía que nos conocía, nos avisa a nosotros, fuimos a hablar con la madre, con el niño, y le pregunto al niño, ¿cómo te diste cuenta que no era tu mamá por el número? No, me dice, porque no, yo no miré el número de la foto de mamá, abrí el mensaje, y el mensaje decía, mi amor, te espero 2 cuadras antes del colegio, no voy a llegar. Y me di cuenta porque mamá nunca me dice mi amor en los mensajes, es el niño, ¿no? La madre estaba ahí roja, pobrecita. Sus compañeros de 9 años habían generado la voz de la madre, que es una vendedora estrella de estas casas de bienes raíces y tiene cientos de videos en YouTube. La aplicación que usaron se llama Resemble.ai y Resemble necesita 45 segundos de audio nada más. Y lo esperaban 2 cuadras antes para molerlo a palos por haberlo denunciado por el tema del bebedero. 9 años acá en Paraguay. Entonces, ¿están preparadas las empresas y las familias para recibir audios o hasta videollamadas de una persona que en realidad no está hablando con ellos? Eso es lo que se viene para este año y el año siguiente. O sea, nosotros no somos conscientes de el nivel de penetración de la inteligencia artificial y más todavía de todo lo que se puede hacer volviendo al tema inicial, de todo lo que pueden hacer con esas inteligencias artificiales. Porque, a ver, lo que usamos ChatGPT de vez en cuando para hacer algún resumen o para al generar alguna imagen, no estamos realmente usando la inteligencia artificial que hay a disposición de todas estas personas que buscan hacer el mal. No. Bueno, primero para hacer un poco de docencia otra vez. Inteligencia artificial tenemos hace más de 30 años. Es un concepto que nace ya por el año 1950 ya. 1948 nace el tema de cibernética y después inteligencia artificial. Lo que tenemos ahora son modelos de lenguaje preentrenado en grandes cantidades que nos permiten tener estos asistentes. Empezamos con asistentes de tipo buscadores, después asistentes de imágenes, de videos, y hoy los desarrolladores están preguntándose si su carrera va a servir o no, porque tenemos herramientas que desarrollan software en tiempo real y vos le decís lo que querés y te lo hacen. O sea, vamos a ver mucho todavía con esto. El tema es que así como se usa para el bien, también hay personas que decidieron usar estas aplicaciones para la ciberdelincuencia. Y eso cambió el panorama completamente para todos nosotros. Imagine usted que los primeros enfoques de ChatGPT permitían, que ahora está cerrado porque también fueron mejorando, permitían desde poder pedirle a ChatGPT que le genere una clave de activación válida para Windows. Los muchachos se pasaron activando Windows genuinamente, hasta poder escribir un software como un keylogger, un lector de claves o un software para poder, un jailbreak para romper un celular, y lo hacía. Entonces, son herramientas muy potentes que tienen la posibilidad de comparar cientos de bases de datos en tiempo real para buscar una respuesta. Por supuesto que tienen alucinaciones. Hay alucinaciones muy grosas que le han costado incluso el perfil profesional. Hay abogados que han puesto, el caso más sonado del de este abogado, el pasajero de una empresa de aerolínea, fue golpeado en la rodilla por la aeromoza y el carrito. Los demanda, van a juicio y su abogado prepara el litigio con ChatGPT. Y ChatGPT le hace una jurisprudencia que nunca existió y le nombra 3 o 4 casos anteriores parecidos al suyo. Entonces, cuando el juez escucha esto, le dice: mire, doctor, yo soy juez hace 40 años y nunca escuché estos casos. Y se pone a investigar y fue una alucinación de la IA. Al tipo le costó el caso y a su abogado le costó la credencial de abogado. Entonces, pero de todas maneras, todo lo que están en ciberseguridad, las consultoras más grandes, están advirtiendo que este va a ser el año de las estafas hiperrealistas. Para eso tenemos que prepararnos. Doctor, volviendo a un tema que todavía no hablamos en este espacio, o sea, en esta conversación, y es qué tan grave es y va a seguir siendo el hecho de que nuestro principal socio comercial de la región, Brasil, por la hidroeléctrica que tenemos en conjunto, porque estamos juntos en Mercosur,
haya, haya estado espiando a Paraguay? Yo creo que esa es la pregunta más importante de todo lo que pasó, incluso un peldaño arriba por encima de las filtraciones. Primero, hay personas que viven todavía en la Guerra Fría del siglo pasado y hablan de chinos y yanquis. Eso ya no existe más. Todos los países espían. Eso es una realidad hoy. Todos los países espían. Que nosotros no tengamos el talento para hacerlo de forma digital o electrónica, ese ya es otro problema. Pero que todos los países espían, todos los países espían. Más allá del concepto del espionaje tradicional, hoy tenemos que un país que produce hardware o software puede espiarnos mediante esos productos. Por eso, por ejemplo, en la página de Scotland Yard, en Reino Unido, está el video en donde ellos toman la decisión de separar a Huawei de la carrera por 5G en Gran Bretaña, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que recolectaba más información de la que debía recolectar. Entonces, ¿cómo nos preparamos como país para poder hacer compra de dispositivos y de software que ya vienen de fábrica preparados para escuchar lo que hacemos como país? Para eso tenemos que capacitarnos y tener el músculo tecnológico y legal para que nuestros técnicos puedan entender que eso es posible y detectar ese tipo de anomalías. ¿Entiende? Lo de Brasil fue algo que ya era un hecho, un secreto a voces, también con Argentina, pero que haya pasado de esta manera ante algo tan importante como el tema de Itaipú y como dice este periodista Aguirre Talento, de la forma en que se dio, usando un software que se llama Cobalt Strike, que tiene que ser instalado de alguna manera. Es decir, ya sea remotamente o presencialmente, tuvieron que acceder al dispositivo o la víctima tuvo que darle un clic para instalar ese software, que fue uno de los que utilizaron. Eso merece una investigación y una explicación a la sociedad más exhaustiva de la que tuvimos. ¿Dónde está esa información? ¿Qué dispositivos fueron vulnerados? ¿Qué personas fueron vulneradas? ¿Qué se hizo con esa información? Y lo más importante, ¿tenemos todavía alguno de esos dispositivos operativos para saber si siguen vulnerados? Esas son respuestas que hasta ahora no tenemos. Sobre todo que yendo a un caso local, ¿verdad? Que fue el famoso audio, los famosos audios de Se pudre la justicia, que en ese caso tenemos pues, se entrega un teléfono al fallecido ex senador González Dar, a su secretario, perdón, a Fernández Lima, y él dice, me regalaron un celular que ya estaba preparado para esto, ¿verdad? O sea, y ahí terminamos descubriendo la gravedad después de cómo se manejaba la justicia, todo, digamos, una filtración en cierta manera positiva, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. Pero si no se tienen identificados esos equipos que fueron utilizados, dónde están, qué información tenían, realmente no sabemos todavía la magnitud de qué es lo que estuvo y realmente espiando el país vecino. Entonces, Exactamente. Y como lo he dicho incluso al señor ministro de MITIC, cualquier estudiante de ciberdefensa de primer año sabe que en este tipo de situaciones donde hay espionaje gubernamental por infiltración, la logística queda a cargo de las embajadas. Por eso, más allá de cortar el tratado y de que estemos así enojados hay que llamar a los embajadores, a los cónsules de este y del gobierno anterior, ver qué es lo que pasó, hacer un análisis, porque esto no es así nomás. La gravedad de las denuncias de Aguirre Talento, del periodista, hablan incluso de acompañantes femeninas que infiltraron los teléfonos de algunas personas. Entonces, ¿de qué manera se dio, bajo qué circunstancias y sobre todo, de qué manera la soberanía digital es expuesta? Por eso digo, no es mucho exigir un rumbo tecnológico que le pueda obligar al presidente, al vicepresidente, a los ministros, senadores, diputados a mantener un modelo de gestión de seguridad. No pueden ir nuestros legisladores por la vida alegremente con WhatsApp por todas partes. Y menos aún cuando hace 2 semanas atrás la Cámara de Representantes norteamericana, siendo WhatsApp norteamericana, emite un comunicado erradicando a WhatsApp de cualquier comunicación de la Cámara. Es decir, el país donde fue concebida la aplicación dice, esta aplicación tiene problemas de ciberseguridad y no se va a usar acá. ¿Me entiende? Y el otro ejemplo, Suiza. Suiza desarrolla Threema, que es un mensajero que tiene tantos niveles de seguridad
que el funcionario público en Suiza no puede usar otro mensajero ni siquiera para su vida privada. Y está a la venta. Usted puede comprar Threema, sale 1,5 € por mes. Y es un señor mensajero. Entonces, si nosotros no tenemos una previsibilidad y un control sobre los activos físicos y digitales, entonces nunca vamos a poder saber exactamente qué estamos protegiendo, porque, como bien dice usted, si esto era uno de los teléfonos de los muchachos de aquella época y está infectado con Cobalt Strike, en cuanto se conecte a otra red, lo primero que va a tratar de hacer es tratar de seguir infiltrando a la red a la que se conecte. Si no tenemos el músculo tecnológico, digo una vez más, para detectar eso, estamos fritos. Sobre todo, doctor, que si bien esto parece sacado de una película, el hecho de que se vayan a estar con acompañantes, que bueno, yo no voy a ponerme a juzgar la vida de cada persona, la vida personal de cada uno, pero siendo funcionarios que manejan información sensible, no puede ser que uno lo haga con el teléfono al alcance de cualquier persona. Exacto. Eso es parte de protocolos que no tenemos. Por eso a mí no deja de resonarme en la cabeza cuando preguntan qué teléfono tiene el presidente y en mi tic dice recomendaciones. No podés recomendarle nada. Tenés que decirle qué tenés que hacer o qué tiene que hacer. Imagínese usted que nosotros, que no somos ni presidente ni diputado ni nada, estamos migrando a un modelo en donde vamos a ir al teléfono de Google, porque es el único que nos permite cambiar el sistema operativo y pasar a Grafenos. Grafenos es un sistema operativo de ciberseguridad. Es más, hace una semana la policía española decía, el comisario en jefe de la policía española, y será un telefonazo, macho, pero yo veo Grafenos y Pixel y pienso que es un delincuente narco de alto nivel, porque todos tienen eso, porque le hace imposible a la policía abrir su teléfono. ¿Entiende? Entonces, ¿qué modelo tenemos de seguridad? Porque como usted dice, es parte de la soberanía. Y en este caso, soberanía digital. Y bueno, yo espero que recordará usted al poco tiempo que subió el presidente Peña, tuvimos el tema del robo de datos de la policía. Esto es algo que siempre pasó, es cierto. Pasa, va a seguir pasando, pero tenemos que prepararnos para cosas peores. Todavía no tuvimos a nivel gubernamental grandes casos de ransomware, por ejemplo, que es secuestro de datos. Pero tendríamos que prepararnos, por eso yo pedí que el Congreso de la Nación declare la emergencia nacional en ciberseguridad, para prepararnos para esto. Porque fíjese usted que por ley nosotros no sabemos cuáles son nuestras infraestructuras críticas. No hay ninguna ley que lo diga. Sabemos porque sabemos, está Yacyretá, Itaipú, la ANDE, ESAP. Pero imagínese usted despertarse un día y enterarse que la ANDE está totalmente tomada por ransomware y no tenemos sistema. ¿Qué va a pasar? O los hospitales, o el GIS, o la ESAP, o Itaipú. Tenemos que prepararnos para esos escenarios. Sí, de hecho ya pasó a nivel privado porque el año pasado no lo reconocieron públicamente todos, pero tomó estado público que había ciberdelincuentes que habían tomado base de datos de una telefonía muy grande, de uno de los bancos más grandes del país. Exacto. O sea, ya ha pasado en el país situaciones así. Y eso es lo que debería dejar de pasar. Yo estuve hablando hace 2 días con Asobam, porque en mitad de todo nuestro trabajo empezamos a recibir denuncias y habré recibido unas 60, 55 denuncias de gente que me decía, Miguel, no anda tal banco, Miguel, no anda, y era un solo banco el que no funcionaba. Porque llamé a otros bancos, al mío y a otros más, nadie tenía problema, y era solamente ese banco. Entonces hago lo que hago siempre. Primero, como cliente, llamo al banco a preguntar y me dan 3 respuestas diferentes. Ahí ya me preocupé. Entonces trato de averiguar con la muchachada a ver qué es lo que pasaba y había versiones diferentes. A la hora, en los grupos de informática, programación, ya comenzaron a correr rumores de hackeo. Y eso está mal. Que se genere este corrillo de rumores en ambiente bancario está mal. Entonces llamé a la SOBAN y le dije, no van a sacar un comunicado oficial, no van a investigar. Y me explicaron que no, porque ellos son un gremio, es un banco particular, el banco tendría y el banco no hizo nada. Entonces, mientras sigamos teniendo seguridad por oscuridad, favorecemos que la gente diga cualquier estupidez, y cuando la mayoría de las personas escucha hackeo, cuentas bancarias, se puede armar una corrida muy grande. Entonces, tenemos que empezar a asumir que hoy el mundo que trata la seguridad de la información y la protección de datos no tiene ningún... ¿Sabes qué? Me vulneraron. Ya está. Estamos caídos, estamos resolviendo el problema y va a estar resuelto en tanto tiempo. Pero lo hacen. Fíjese usted esta empresa Air Europa. Air Europa tiene una certificación internacional de seguridad.
Pero estos señores piden el CVV de la tarjeta de crédito y eso no lo guardaron encriptado. Entonces los vulneraron y al no poder acceder a la base entraron a las tarjetas de crédito. ¿Qué hicieron ellos? Hacía un comunicado en la página web. Si viajaste con nosotros en los últimos 2 años, cambia tu tarjeta de crédito. Ya está, ya. Nadie se murió, todos siguen viajando con esa empresa, nadie se pegó un tiro, pero nosotros escondemos todo lo que pasa y se favorecen este tipo de cosas. Anteayer era imposible hablar de ese banco. Todo el mundo estaba desesperado a ver qué pasaba. Qué random es a veces Paraguay, doctor, que mientras hablábamos y decías lo de WhatsApp, es revisar nomás los últimos grandes casos que han sido por casos de portada, ¿verdad? O sea, los manejos del jurado de enjuiciamiento magistrado, la causa montada contra Mario Ferrero en Asunción, hace no mucho un audio de un grupo de la Cámara de Diputados donde un diputado decía que el titular de la DENIT le llevaba $500,000 toda la semana al presidente en un grupo de WhatsApp. O sea, nosotros realmente parece que el nivel de conciencia de la sociedad y personal y de nuestras autoridades, nos damos cuenta de que estamos entregando información demasiado importante que puede ser vulnerada en cualquier momento. Sí, usted sabe que siempre lo explico esto con un ejemplo de mi infancia. Tengo 51 años. Yo sé que no parece, muchas gracias. Y en mi época veía dibujitos animados en donde los malos siempre decían, vamos a destruir el universo. Entonces un día le pregunté a mi papá, papá era maestro rural, maestro de campo. Le digo, che papá, pero si este señor quiere destruir el universo, ¿dónde va a vivir él? Y mi viejo me decía, mi hijo no le das caso. Estos malos son medio pelotudos, me decía mi viejo. Y quedaba ahí. Eso pasa con nuestros políticos. Yo creo que ellos piensan que sus datos están en un mundo paralelo, están en otro planeta, en Marte, en un data center marciano, porque vulneraron la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia. O sea, tendrían que empezar a preocuparse seriamente por su información. Porque no es broma que comiencen a sacar comunicados o que alguien comience a analizar metadatos. Y esto lo quiero explicar porque es muy importante. Cuando usted saca una foto con un dispositivo digital para usar la foto, que es lo que más conocemos, cuando envía esa foto, usted está enviando datos y metadatos. Los datos son las cosas que usted ve en la foto. Pero los sensores que tiene un teléfono o una cámara digital, que pueden ser hasta 80 o más, meten información dentro de la foto que no es visible a simple vista, pero sí cuando uno analiza la fotografía. Y cuando uno analiza la foto que nos toman hoy, van a ver la apertura de la lente, la marca del teléfono, el modelo de teléfono y la ubicación geográfica de la foto. Todo eso estamos dando cada vez que enviamos un material digital. Foto, video, película, lo que fuera digital, tiene metadatos. El Congreso de la Nación Paraguaya no trata sus metadatos. Entonces, cuando usted baja un PDF o recibe un Word, un Excel, un PowerPoint, recibe datos y metadatos que pueden ser la dirección IP del servidor, el nombre del servidor y otro montón de detalles que hacen al ejercicio continuo de la legislación dentro del Congreso. A ese nivel de criticidad estamos. Por eso es importante empezar a entender, y yo espero que esta gente entienda y que no esperen que un día nos despertemos y nos encontremos que infraestructura crítica está inutilizable, como pasó con Costa Rica durante un mes y volvieron al papel y al lápiz para tomar en serio este tipo de cosas. Quiero ya en el tramo final hacer un poco un ejercicio, doctor, de cosas muy frecuentes en el día a día del ciudadano común, ¿verdad? Ya que nos va a ver, para que la gente entienda que está haciendo mal en algunas cosas, ¿verdad? O sea, Cierto. Por ejemplo, la foto de los niños en redes sociales con el uniforme del colegio al que van, ¿verdad? Por más que, o sea, usan el uniforme del colegio y como vos decís, con la publicación en redes sociales de la foto, estás entregando todos tus metadatos, ¿verdad? Exacto. Miren, el tema de niños para nosotros es un tema aparte. Nosotros hace 10 años abrimos Ciberpadres, que es una unidad que trata las ciberadicciones en niños sobre todo. Tenemos psicólogos, psiquiatras en varios países y es un placer para nosotros que 10 años después países como Finlandia, Francia, Brasil, España estén erradicando el celular del aula por todo eso que empezamos a estudiar porque estábamos en lo correcto.
Los smartphones no son para niños, empecemos por ahí. No hay una forma de alinear en una sola oración niños, smartphone y buen uso. No se puede. Es un modelo de negocio para adultos, no para niños. Y cuando hablamos de lo que compartimos, la fotografía y demás, hablamos de que estos dispositivos, cuando la gente dice, yo ni siquiera lo hablé, lo pensé y ya mi dispositivo me muestra la publicidad, todavía no pueden saber lo que pensás. Pero la cantidad de sensores y el convivir contigo puede hacer que solamente por el hecho de haberte parado con tu teléfono frente a una tienda de ropa para hombres, comiences a recibir publicidad. Porque el teléfono va a cruzar la geolocalización del teléfono, el tiempo en que el osciloscopio se quedó parado y hacia dónde estabas mirando. Todo eso se puede saber. Entonces, yo tengo una envidia, no sana, es una envidia maleva, de que, por ejemplo, hoy en Norteamérica pueda sentar en el banquillo de los acusados a Meta con el juicio más grande de su historia para reclamarle por el tratamiento de datos personales. ¿Y cómo comenzó ese juicio? Con un hombre en Texas que, teniendo una consulta por videollamada con su médico por WhatsApp, teniendo a Alexa al lado también, le cuenta al médico: vos tenés cáncer. Y él le pide que no diga nada hasta que él prepare a su familia. Y sin embargo, 6 horas después, en la red de la familia comienzan a aparecer publicidades de tratamientos oncológicos. Entonces, a ese nivel de escucha, a ese nivel de filtración, a ese nivel de sobreexposición estamos, y todavía nosotros creemos que somos invulnerables a este tipo de filtración y los ninguneamos o creemos que no nos va a pasar nada. Lo que está pasando es muy serio, lo que está pasando es muy grave, y mientras más delincuentes puedan entender que se pueden aprovechar de esa información, hay más gente que va a caer en esto. Y recordemos 2 segmentos desatendidos. Primero, el segmento de las personas de la tercera edad. Son víctimas fijas. Y segundo, el segmento de personas que en este país hablan, leen o escriben solamente en guaraní. Si hoy usted entra a ChatGPT, Copilot o Cloud y le pide que le traduzca un texto al guaraní, lo van a hacer. Entonces, esos ciberdelincuentes tienen todas las herramientas para vulnerar incluso a esas personas. Después está, bueno, que para seguir nomás, a mí me pareció muy loco que yo pasando con mi vehículo, pasé 2 o 3 veces ahí en el barrio, frente a un muchacho que vende hamburguesas caseras en la esquina, que hace live en TikTok. Pero por haber pasado 2 o 3 veces, después mientras hacía scroll en TikTok, me saltó su live por haber pasado enfrente de él. Exacto. Y esa es la geolocalización que se cruza. Como le digo, 80 sensores. El micrófono es un sensor nomás. Micrófono, cámara, Bluetooth, giroscopio, osciloscopio, velocímetro, aceleración, proximidad, luz ambiente. Mientras más sensores tenga el dispositivo, más información es la que se inyecta como metadato en los datos que usted comparte. Es cierto, cuando usted pasa un video o una foto por WhatsApp, WhatsApp anonimiza algunos metadatos para la persona que lo recibe, no para la plataforma. Las plataformas se quedan con toda esa información. Por eso es que hoy es sano pensar que las plataformas se intercambian entre ellas datos comportamentales de nosotros. No es que pasen, no, fulanito, no, datos comportamentales, su rutina, su conducta, su comportamiento, qué hace cuando se levanta. Por eso es importante empezar a tomar medidas de desconexión, que es lo que enseñamos en los colegios. No dormir con el celular en el dormitorio, tener espacios de desconexión, asegurarnos de tener software que permita bloquear el tema del geoposicionamiento, otro montón de cosas, porque como dice Richard Stallman, el papá de Linux, no hace falta que me crean a mí, dice un colega suyo, aún con tu teléfono apagado, yo sé dónde estás. Entonces hay demasiada invasividad y hemos normalizado mucho meter dentro de la casa a una empresa o a unas empresas que están obsesionadas por nosotros como producto, cuando en realidad nosotros somos materia prima y nuestros datos son el producto, y eso es lo que está mal. 2 en 1, doctor. ¿Qué tan grave es que todos habremos hecho? Y digo habremos, porque yo también cometí ese error alguna vez. 2 cosas. Primero, guardar PIN de la tarjeta de crédito, de débito, en un chat contigo mismo, así, el chat contigo mismo. Y segundo, que de hecho alguna vez se circuló muchísimo la foto de
de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, tapando la cámara de su laptop. Pero ¿qué tan grave es hacer esas dos cosas? O sea, dejar descubierta la cámara y compartir tu PIN, tu contraseña contigo mismo en un chat de WhatsApp. Mire, el tema del chat es criminal. Es como tener un cartel que diga vengan y róbenme. Por eso digo, por más que la gente se enoje, cuando hablamos de robo de cuentas o robo de redes sociales o cuenta de mensajero, la gente siempre tuvo algo que ver en la mayoría de los casos por ese tipo de cosas. Conozco clientes que tenían un blog de notas que se llamaba Pines y tenía todos sus pines. O un usuario que se llamaba Password y tenía el número de todos sus passwords. Eso es criminal. Y en cuanto al tema de las cámaras y compañía, mire, le voy a pasar a la producción el enlace que me pasó el gobierno finés. Uno de los análisis que ellos piden es un análisis tecnológico de la capacidad del algoritmo de las redes sociales en la medición de la emocionalidad. Y el gobierno finés determina en este estudio que los algoritmos de TikTok, Instagram, Discord, Snapchat tienen una eficiencia en la medición de la emocionalidad de hasta un 93% dependiendo de la cámara y como mínimo un 70%. Esto es, son capaces de medir la emoción que siente usted al ver un contenido solamente con la cámara de frente al teléfono. Eso no se le hace a los niños. ¿Entiende? Entonces, si no vamos a contratar un software que nos permita bloquear estas cámaras, yo tengo en mi caso un firewall antivirus, todo lo chiche, tendríamos que tener alguna medida, aunque sea esa vieja cinta aisladora, y anular también las cámaras, porque no es solamente la cámara posterior, sino la cámara frontal la que está en todo momento interactuando con nosotros. Y eso se lo digo a los chicos, porque cuando voy a un colegio que sé que tuvo problemas, le pregunto a los chicos, che, ¿y ustedes cuántas identidades lo que tienen en las redes? Y comienzan muchas, 3, yo tengo 5, yo tal cosa. Y funciona así, nadie sabe que soy yo. Y vos te pusiste a pensar que no tapaste la cámara de tu teléfono y que es la misma cara en las 5 identidades, o que la forma de pasar el dedo es la misma, es como si escribiera. El teléfono sabe que eso vos, no importa qué nombre te ponga. Y se quedan los pendejos así en segunda línea porque no llegaron a darse cuenta que eso pasa. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, todas las personas que sentaron en los países, que sentaron en el banquillo de los acusados de las redes sociales y que decidieron, como Francia, redes sociales no antes de los 16, es porque entendieron la invasividad que hasta la emocionalidad pueden medir solamente con la intervención de tu cámara. Y por último, doctor, que yo creo que hay que insistir mucho en esto. Y también es 2 en 1, ¿verdad? Porque los mensajes con tu pareja, ¿verdad? El sexting, que acá quiero hacer 2 paréntesis, ¿verdad? Porque me tocó hablar con el presidente, el jefe de la unidad antisecuestro de la policía, el comisario Nimio Cardoso, que una vez me contó que hubo un señor que se enganchó con un perfil que él pensó que era una chica, que realmente son todos los mismos criminales desde la cárcel, que le llegaron a sacar 400 millones de guaraníes porque empezó a enviar fotos con esta persona, se terminó suicidando de la desesperación. Y ahí hay 2 cosas, ¿verdad? Primero, la elección de con quién vas a compartir realmente esas fotos y qué tan grave es el hecho de que las dejes permanentemente en tu teléfono o sin algún tipo de protección, porque Samsung, por ejemplo, digo la marca, perdón, tiene la famosa carpeta segura, ¿verdad? Por lo menos un poquito más de seguridad tenés ahí de por medio, ¿verdad? ¿Qué tan graves son estas 2 situaciones? El no saber realmente si es una persona real con la que estás haciendo esto. Segundo, el dejar, digamos, a libre disposición estas imágenes sensibles, ¿verdad? Miren, yo tengo una postura muy clara con esto. Hay colegas y organizaciones colegas que dan incluso charlas de sexting seguro. De sexting no es seguro, y mucho menos hoy, en donde cualquiera tiene 2 dispositivos. Entonces todo esto de ver una sola vez y compañía no sirve para tener otro dispositivo, chao, o sea, olvídate. Entonces sexting seguro no existe. Mucho menos en un país en donde nos toca atender casos de niños de 6 años que se están enviando fotos en ropa interior o en pelota. 6 años, ¿sí? Mucho ojo con los dueños de las líneas, que son los padres. Quedan pegados después en tenencia, producción y distribución de MASI, material de abuso sexual infantil. Entonces, por un lado, olvídenlo porque en serio no es una buena práctica y no ganas nada más que meterte en problemas mucho más hoy. Sí es cierto, hay herramientas como el tema de la carpeta segura,
Samsung incluso tiene Knox y otra tecnología más segura todavía. Y lo que usted termina protegiendo ahí es lo que usted pueda tener dentro de esas carpetas, pero el resto o lo que envía ya no es suyo. Claro. Eso tiene que tenerlo bien claro. Mire, nosotros estamos pasando ahora situaciones en varios colegios que descubrieron esta aplicación Deep News y sus parecidas, que son herramientas de inteligencia artificial que toman el rostro de una niña y lo convierten a una foto o un video porno, pero no es un Photoshop o un Corel, sintetizan el cuerpo. Y después pasan ese video a toda la muchachada. Entonces me ha tocado padres de los victimarios que vienen y te dicen, pero son chicos, una broma nomás. Listo, perfecto. Mira, acá hay una organización que se llama NEMEC, que nos ayuda a pelear contra el abuso infantil en Internet. Con esta organización vamos a ver en cuántos puntos está distribuido este video que como broma hizo tu hijo. El video se distribuyó el 10 de julio. Hoy estamos a 17. Hoy había sido distribuido en 276.000 lugares diferentes. Anda, sacame de todos esos lugares y te voy a decir que es una broma. ¿Entiendes? Entonces, mi recomendación es no lo hagan, está muy bien, se siente bien, ver todo lo que quieras, pero a la hora de la verdad vos tenés que acordarte que Internet no se olvida. Nosotros tenemos una regla básica que dice, si lo crees secreto, no lo subas a Internet. Si no lo subiste, pero está en tu teléfono, Internet ya sabe que está ahí. Para cerrar, doctor, del 1 al 10, ¿cuál es la calificación de Paraguay en materia de ciberseguridad? Y actualmente yo le pondría un 4. Siendo generoso y apostando un voto de confianza al plan, a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, le pondría un 4. Pero nos falta mucho y eso es siendo generoso. Como dije el otro día, este es un momento en donde, declarada la emergencia nacional, tenemos que olvidarnos de los rencores y partidismo, por lo menos por un rato, trabajar entre todos como paraguayos, públicos, privados, sentarnos a una mesa, medir cuáles son las infraestructuras más críticas. Resulta ser que Pronacida era crítico, no sabíamos, y otro montón de cosas. Ver en dónde están nuestros datos, porque tengo denuncias de municipalidades en donde los sistemas de gestión son hechos por terceros que son los que manejan el sistema y no la municipalidad. Ese tipo de cosas tiene que saber el MITIC, tiene que poder administrar y tenemos que poder saber dónde está el último byte de software paraguayo y quién lo administra. Cuando todo eso esté en orden, podemos volver a pelearnos, denunciarnos, tratarnos inútiles, pero en este momento tenemos un problema de soberanía nacional, de defensa nacional, y tenemos que hacer algo mucho más grosso y contundente de lo que estamos haciendo hasta ahora. Gracias, doctor, por tu tiempo. A ustedes, muchísimas gracias.